dejar de lado lo que ha ocurrido en las últimas horas, especialmente en el sur del país. Una lista de muertos que se viene incrementando y un hecho que a todos nos ha conmovido: el asesinato de un efectivo policial quien, según Alberto Tarola, el jefe del gabinete, fue literalmente quemado vivo. Tenemos en pantalla las imágenes del vehículo policial. Un efectivo muy joven, amigos, que tenía apenas 10 a 15 días de servicio, que estaba recién iniciando sus actividades en la Policía Nacional. Era especialista, de hecho, en temas de control de manifestaciones, de movilizaciones. Acudió al llamado de unos vecinos en la zona de Juliaca y lamentablemente fue atacado por una turba de al menos 350 personas y fue, según lo ha señalado Alberto Tarola, reiteramos, el premier, fue quemado vivo en ese mismo lugar. Vamos a escuchar cómo le rinden homenaje precisamente a este suboficial asesinado que recién había sido ascendido. Conmovedor, amigos, el homenaje que le rinden los efectivos policiales a José Luis Sonjo, el suboficial que fue asesinado, que fue quemado vivo, según ha dicho Alberto Tarola, el premier, en una revelación que a todos nos ha conmovido. Vamos a analizar este panorama tan siniestro que se vive debido a estos actos de violencia con Juan Carlos Liendo, ex jefe del Servicio de Inteligencia del Ejército y ex jefe también de la DINI. Bienvenido a RPP, coronel Liendo. Buenas noches. Buenas noches, Jorge. Un gusto estar en tu programa. Aunque no son tan buenas realmente. En realidad sí, es complicado. No son tan buenas. Sí, exacto. Definitivamente. Usted había advertido en su momento que hay intereses de grupos subversivos entre las manifestaciones, que hay infiltrados de la subversión entre las manifestaciones. ¿El correr del tiempo le ha dado la razón? Bueno, lamentablemente una aproximación como esa es triste reafirmarla en estos momentos, porque lo que se ha venido manifestando a través de los meses y durante todo el gobierno del presidente Castillo es precisamente que era inevitable que los acontecimientos se desarrollen de la manera que ya lo estamos viendo. Hoy el asesinato de un suboficial de la policía quemado vivo dentro de su vehículo policial, la muerte de tantas personas y toda una población en zozobra, no es una cuestión de protesta social espontánea. Eso se tiene que quedar bien claro. Aquí hay un ataque dirigido contra el Estado peruano. Tiene una vertiente interna y otra externa. Y un Estado, pues, que definitivamente es ineficiente, inepto y corrupto, y que lo hace débil. Y ese Estado ineficiente, corrupto, incompetente, es el que está enfrentando estos ataques. Y es una fatalidad para los peruanos ser protagonistas de este proceso político hoy en día. Coronel Liendo, nos está diciendo que se trata de ataques al Estado peruano ya preparados. Hay una estrategia llena de violencia que ha venido lamentablemente incrementándose desde el sur. Definitivamente. Y desde actores internos y externos. O sea, eso está a la vista. Cualquier otra aproximación simplista, facilista, de que es una simple manifestación del pueblo, una protesta legítima, que sí, las personas en el pueblo tienen un rechazo total a la clase política, eso es cierto. Pero esta es una violencia organizada y se manifiesta en forma de ataque. El bloqueo de carreteras, el incendio de edificios públicos hasta el día de hoy, la toma de aeropuertos. Acaban de quemar una sede judicial en Apurímac. Exacto. Y todo eso ya estaba previsto, o sea, es parte de un mismo guión. La forma como se realiza, la organización que está detrás de ello, ¿no? Y cómo los políticos enfrentan esta circunstancia, validan lo que estamos conversando. Sí, es un ataque contra el Estado peruano. Tiene una vertiente ideológico-política y económica, tanto interna como externa.
Los Hablamos de recursos, sí. factores internos y externos. Exacto. Vamos por partes, ¿le parece, Claro. coronel Liendo? Si hablamos de factores internos, ¿de quiénes estamos hablando? Bueno, aquí sobre la base de un legítimo hartazgo popular, eso es cierto. Digamos, las demandas legítimas populares han sido cooptadas, cubiertas por una teleología comunista, marxista revolucionaria, de exmiembros del MRTA y de Sendero Luminoso, que durante todo el gobierno de Castillo se han dedicado con recursos públicos a organizar la violencia para imponer su propuesta de un país nuevo, destruir este Estado que es corrupto, ineficiente, y transformarlo en uno nuevo. Esas son las fuerzas internas, que no están solas, porque hay un interés ideológico, pero también económico, sobre la explotación de los recursos naturales, sobre todo en el sur del Perú. Ahora, al escuchar estos argumentos, muchos voceros de izquierda podrían decir, el coronel Liendo está terruqueando, que es lo que Sí. siempre se ha escuchado, incluso por parte de Aníbal Torres en su momento, o de congresistas de la extrema izquierda. ¿Qué les responde usted? Bueno, la definición de terrorismo está en la ley. Está bien clara qué conceptos involucra la definición de terrorismo para el caso peruano. ¿Qué más tenemos? Tenemos excarcelados miembros de Sendero Luminoso y del MRTA siendo actores protagónicos y dirigiendo estos actos. Tenemos, asimismo, las mismas técnicas de obligar a la población, de llevarlas obligadas y a la fuerza a las manifestaciones y a las protestas, y que causan terror. O sea, es un hecho concreto, real. No es una aproximación ni ideológica ni fantasiosa. O sea, eso es lo que... Si no reconoces al factor que se contrapone y que hace violencia contra ti en su verdadera dimensión, no puedes enfrentarlo de una manera correcta. Entonces, hay que llamar a las cosas por sus nombres. Hacen actos terroristas, hay acciones terroristas y ex elementos terroristas. Suma todo eso. Entonces, ¿qué cosa tenemos que está atacando en el Perú? Habló usted también de factores externos. ¿A qué nos estamos refiriendo? ¿El factor Evo Morales, por ejemplo? Claro, y Evo Morales es simplemente un operador de toda una corriente socialista latinoamericana. Es un operador del más alto nivel y de más alta importancia del eje La Habana, Nicaragua, Caracas, alineado con el eje de Moscú. O sea, que quieren proyectar acá e imponer el socialismo al siglo XXI. Y como meta inmediata están generando el separatismo del sur del Perú. Y ya Puno es su centro de gravedad. Son intereses ideológicos, políticos y también económicos, porque la cantidad de recursos naturales que hay, desde la minería ilegal, el litio, digamos, narcotráfico, el contrabando de oro, contrabando de productos, la reserva de gas, el corredor minero y el acceso al mar de una posible secesión territorial está ya puesta sobre la mesa. Eso es lo que estamos viendo, no es factor medio, ¿no? Y esta presencia ideológica política de fuerza, con organización, con planeamiento, con fases, en una prolongación de lo que es el golpe de Estado de Castillo, la vemos día a día. Ya ha sido estudiado, ha sido evaluado, tienen una estrategia, tienen logística, tienen financiamientos, tienen objetivos políticos, ese punto es muy tienen importante, todo. ¿no? El tema del financiamiento, porque hemos visto vehículos, por ejemplo, traer a manifestantes a un punto específico, por ejemplo, el aeropuerto de Juliaca, ¿no? Todo eso cuesta. Hay un financiamiento ahí clarísimo para el traslado, por ejemplo, de quienes están protestando, y muchos de ellos lo hacen lamentablemente con violencia y se enfrentan a las fuerzas del orden. Sí, ese es un hecho concreto. Y el financiamiento implica organización, implica objetivos, implica planeamiento previo, implica esperar resultados, implica evaluar lo que se está haciendo por un fin superior. Que, dicho sea de paso, la renuncia de la presidenta a la Asamblea Constituyente y elecciones generales, eso no es el objetivo superior. Es el control territorial de una zona donde reina la economía ilegal por agentes externos aliados con agentes ideológicos peruanos internos, ¿no? Cuando usted tuvo acceso a esta información, coronel Liendo, y se la manifestó a la presidenta Dina Boluarte, usted trabajó en la DINI, ¿qué le dijo la mandataria? A ver, yo trabajé unos días en la DINI y todo ese periodo de trabajo constituye una actividad de secreto de Estado. Yo no puedo pronunciarme sobre ello, digamos. Pero más allá de hecho, digamos, las variables estratégicas ya están dadas desde hace tiempo. No es algo nuevo. Esto se viene anunciando así en forma clara desde la segunda vuelta, cuando aparece Pedro Castillo, y en una forma sumamente no solo sospechosa, sino cuestionada, asume la presidencia.
Digamos, entonces, esto es parte de un proceso político, parte de un proceso de debilidad del Estado peruano, sobre el cual otros agentes se quieren aprovechar para o desmembrar el territorio o imponer su voluntad por la fuerza. Voy a formular la pregunta entonces desde otro ángulo. Conociendo lo que conocía la presidenta Dina Boluarte, porque usted se lo transmitió, ¿este gobierno ha tenido la respuesta adecuada o no? Bueno, una respuesta adecuada. Hoy, ya no estoy yo en el gobierno, definitivamente. Sí, exactamente. Hoy en día, en el siglo XXI, tener una cantidad de muertos como la que está ocurriendo, definitivamente nos lleva a concluir de que no hay una respuesta adecuada. O sea, el proceso de la violencia, que ya se ha estudiado, que se conoce, siempre va increciendo, siempre va a ser mayor. Y la forma como se está administrando los sucesos de violencia no corresponden a la realidad, porque no son simples manifestaciones sociales. Eso no lo va a solucionar ni la policía ni las Fuerzas Armadas. La solución es de carácter principalmente político, ¿no? Y ya es un asunto que ahora rebasa la dimensión del orden interno, es un asunto de seguridad nacional. Y se está enfrentando este problema con una visión de protesta social. O sea, mire, no solamente es local, tiene alcance regional y nacional. Y está desafiando la existencia misma del gobierno y del Estado peruano. ¿Podemos entender que hay una visión errada del problema en general por parte del Ejecutivo? Sí, muy minimalista, es facilista, ¿no? Y simple. La dimensión del problema es una dimensión de seguridad nacional que desafía la existencia, la permanencia del Estado peruano, tanto por las exigencias ideológicas políticas como, de hecho, ¿no? Una organización clandestina que está haciendo actos de carácter terrorista destinados a desmembrar el territorio nacional. Eso es un hecho concreto. Para entendernos mejor entonces, no se trata solo de una protesta social, como muchas veces se quiere pintar. Hay aquí intereses subrepticios o no tanto, ¿no? Porque ya lo estamos viendo claramente. Sí, lo dicen abiertamente, ¿no? Exactamente, que en este momento no están siendo enfrentados de manera correcta por el Ejecutivo. El Ejecutivo tiene la obligación de proteger a sus ciudadanos, sobre todo a las mujeres, a los niños, a los pobres, a los más débiles. Y eso no está sucediendo en Puno. O sea, se está enfrentando el problema, insisto, como si fuese un tema de violencia social, de protesta social. Hay justas demandas, pero aquí las demandas son políticas y tienen una dimensión, como digo, transnacional, con agentes operadores extranjeros, con financiamiento y objetivos transnacionales. Es un problema de seguridad nacional, no de orden público. Ahora, el gobierno ha querido acercarse, ha querido dialogar. Incluso el viceministro de Gobernanza ha retornado desde Puno hace algunas horas con las manos vacías. Dice, no hay interlocutor. ¿Con quién converso?, ha dicho él. Entonces... Precisamente porque es un nuevo tipo de violencia. ¿Con quién se puede dialogar? ¿Qué se puede hacer? Lo que estamos viendo hoy en el enfrentamiento, en el mundo en general, el Perú no es un caso aislado, ¿no? Estas nuevas formas de manifestación de violencia tienen carácter híbrido, no tienen actores, no tienen dirigentes, ¿no? Se mueven en enjambre, ¿no? En un tipo de estrategia diferente. Entonces, cuando se habla, es bien difícil comprender que se plantee un diálogo. ¿Con quién? Cuando se habla, existe un conflicto, ¿quiénes son las partes del conflicto? Hemos retrocedido 40 años y no se ha aprendido nada. Ni políticamente, y en tema de defensa y seguridad el Estado está cada vez más desprotegido. Coronel, yo le digo algo como peruano. Al ver estas imágenes del vehículo policial quemado, al saber que se ha calcinado un efectivo policial, no pude evitar recordar algunas imágenes de los años 80 o 90, ¿no? Las imágenes de la subversión del terrorismo, y estoy seguro que muchos peruanos también han traído a su mente esas imágenes al verlas que hemos visto precisamente en Juliaca, en Puno. ¿Estamos corriendo el riesgo de nuevamente ver despertar a estas fuerzas siniestras que tanto daño le hicieron al país? Con dos factores que lo agravan. Uno, muchos de esos actores ya han estado en el poder, han tenido año y medio para organizar todo lo que estamos viendo. Eso no lo tuvo Sendero antes. Ahora, Sendero mismo, renovado, la proyección de Sendero lo tiene. Más apoyo internacional, antes no lo tenía. Más reconocimiento de gobiernos que desconocen al gobierno peruano. O sea, la situación es mucho más compleja.
Mucho más complicada por lo que usted nos señala, coronel Liendo. Vamos a ver en este momento precisamente otro hecho que también nos ha indignado a todos los peruanos. Estamos hablando de una familia que sufrió el robo de su vehículo. Y hablamos de robo porque los manifestantes se lo quitaron literalmente, ¿no? Esto sucedió en Puno, lo tenemos en pantalla en este momento. Bueno, como sabemos, hay personas fallecidas, hay un policía que ha sido calcinado, pero también hay actos de vandalismo. Y en este caso hablamos de una familia que fue despojada de su vehículo por los manifestantes. Lo estamos viendo en pantalla, coronel Liendo, en este momento. Desde ayer en la noche, claro. Date la vuelta, mira. Estoy 10 dándose la vuelta, que seguro está viniendo. Es que está volteando el otro carro. ¡Avanza! Están viniendo. ¡No! ¡Avanza! Por favor, baja, David. ¡Baja, ¡Hay bebés! ¡No! Hemos dejado el ambiental unos segundos para escuchar los gritos de desesperación de esta familia que ha sido atacada literalmente por los manifestantes. Hay otros hechos también, manifestantes que no han dejado pasar una ambulancia, un niño ha muerto. No nos olvidamos tampoco de los fallecidos en los enfrentamientos. Estamos hablando de una espiral de violencia. ¿Por qué se está llegando a estos extremos, coronel Liendo? Por la incompetencia de la clase política, por la presencia en el poder de funcionarios políticos que no les interesa la continuidad del Estado peruano, sino la división entre peruanos, por el fomento de las contradicciones sociales, por la expansión de los sentimientos de odio, de resentimiento social, producidos desde el mismo gobierno. Pero fundamentalmente, como dije desde el inicio, por una inepta clase política, que después de 20 años, cuando quien habla como miembro del Ejército, las Fuerzas Armadas, entregamos el país pacificado, junto con la Policía Nacional, a los líderes capturados, después que nos devuelven, ¿no? Personal militar enjuiciado hasta ahora. Una narrativa que quiso desaparecer al terrorismo, los quiere incluir en la vida política, como lo estamos viendo, a través de ONGs, a través de personas que con el buenismo y atracción de estos personajes radicales a la vida política pensaban que los iban a transformar. Estamos viendo cosas diferentes. Esa es una realidad que no se puede negar. Pero ahora, ¿cómo analizar también, y no debemos olvidarnos de este otro punto, la otra cara de la moneda? La respuesta de las Fuerzas Armadas y policiales. Hemos visto también imágenes que son preocupantes, ¿no? Totalmente. Policías, integrantes del Ejército, que al parecer, esto se tendrá que investigar, habrían disparado directamente al cuerpo de algunos manifestantes. Reitero, esto se tendrá que investigar, pero ya de por sí estas imágenes preocupan. Definitivamente, definitivamente. En un país como el que hemos descrito, que es débil por ineficiencia, ineptitud, corrupción, es imposible que no se produzcan estas muertes. O sea, es imposible. El Estado se debate entre dejar que los violentistas o las fuerzas externas quemen, se apoderen del territorio, o el que se causen bajas. Digamos, esto es lamentable, es una tragedia, digamos, de todo lo que se tiene que solucionar. Digamos, las Fuerzas Armadas y la policía tienen protocolos específicos para el uso de las armas. Si no los cumplen, tienen que ser sancionados. ¿Cuál es este protocolo? Cuéntanos un poquito, por favor, coronel Liendo. Hay reglas de enfrentamiento de la fuerza. Digamos, hay todo un conjunto de reglas de enfrentamiento. ¿Cómo actúa un policía o un integrante de nuestro ejército si ve una turba avanzar y, bueno, que quiere tomar, por ejemplo, un aeropuerto? Bueno, ese es un problema. La policía está preparada, está entrenada para manifestaciones, disturbios sociales, pero cuando esta es sobrepasada, e incluso causan muertes, heridas, les atacan con avellanas, con armas hechizas, que es lo que estamos viendo, y ponen en riesgo su vida, entonces ahí entra la Fuerza Armada. Y la Fuerza Armada tiene armas, y las armas son para usarlas. Entonces, esta circunstancia de violencia es conocida por quienes las promueven. Y aquí es lo crítico, ¿no? Que se utiliza las inevitables muertes que se producen en estas circunstancias, porque de lo contrario, la otra opción sería que tomen el aeropuerto, que aíslen la ciudad y que cada uno haga lo que quiera. Claro, digamos, claro. Activos críticos importantes. Entonces, aquí es lo que se está fomentando, la violencia, se está
exigiendo, como dice la ideología marxista, ¿no? Y también lo decían funcionarios del gobierno anterior, van a correr ríos de sangre. La sangre riega la revolución, la sangre enardece de uno y otro lado. O sea, póngase en un lugar de un policía o un militar. Cuando vean un compañero herido o un militar herido, la respuesta, digamos, es en una dinámica de violencia muy grande. Entonces, quien conduce, quien origina esto, no es ni la policía ni las Fuerzas Armadas, sino estos otros elementos que tienen objetivos políticos bien claros y utilizan las demandas reales, insatisfechas, utilizan el hartazgo popular, ¿no? Para llevar adelante sus objetivos y generar violencia. Coronel Liendo, eso es muy crítica, ¿no? Una pregunta final, le ruego una respuesta de 30 segundos. No Por favor. quisiera hacerle esta pregunta. ¿La situación se puede poner peor? A ver, vivimos un proceso político. Ya, ese proceso político tiene todas sus variables, sus tendencias, sus caminos, ¿no? La presión por la renuncia de la presidenta y las elecciones generales no acaban con ello. Simplemente es un paso más. Porque van a exigir la Asamblea Constituyente. Y la Asamblea Constituyente, si no es de su agrado, también la van a negar y va a seguir lo mismo, porque son otros los objetivos. Si renuncia la presidenta y asume el general Williams la presidencia del Congreso, la violencia va a ser peor, porque van a exigirle que renuncie y que pongan a otras personas en su lugar. Entonces, aquí el juego de la violencia simplemente es el síntoma de lo que está atrás. El verdadero enfrentamiento debe ser con las cabezas que dirigen estas violencias. Muchísimas gracias, coronel Liendo, por este diálogo con la RPP. Gracias. El coronel Juan Carlos Liendo, ex jefe del Servicio de Inteligencia del Ejército, ex jefe de la DINI, en esta cobertura especial.